Hola, estamos aquí para resolver problemas como perros. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando sobre cómo se comportan las personas durante un conflicto? Y ya vimos 3 tipos de comportamiento agresivos: el tiburón, el gorila y la serpiente. Ahorita vamos a ver un comportamiento pasivo. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdense la estrategia de los perros. Hay que olerlo para saber si nos los vamos a comer, vamos a jugar con él o le vamos a orinar y nos vamos a ir. Entonces, ¿qué pasa con este comportamiento pasivo? ¿Cómo se comportan las tortugas cuando están en un comportamiento? Se esconden, ¿ok? Meten las patitas, meten la cabecita y se olvidan del problema. Así también actúan las personas tortuga. Las personas que no les gusta el conflicto, así actúan. ¿Qué pasa con este comportamiento? Es el comportamiento más pasivo de todos. Es casi catatónico. O sea, están así, no quieren saber del problema, no les gustan las confrontaciones, se sienten súper incómodos, se evaden totalmente. Este tipo de personas, acuérdense que, por ejemplo, el tiburón estaba enfocado en las tareas y el gorila estaba enfocado en las personas. Bueno, las tortugas pueden estar enfocados hacia las tareas o hacia las personas, pero lo que sí tienen en común es que no les gusta el conflicto, le tienen pavor, le tienen temor, le tienen miedo al conflicto. Entonces lo que hacen es se desentienden. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nos acercamos a oler una tortuga, ¿qué comportamientos vamos a encontrar? Si es que llegamos a encontrar un comportamiento, el comportamiento va a evitar el tema, ¿ok? Lo va a cambiar completamente de que, oye, te veo un poco alterada, oye, ha llovido mucho últimamente, ¿no? Puede cambiar de tema o puede contestar que no tiene nada o que todo está bien si es que encuentran alguna reacción. Pero por lo general es tanto el miedo que le tienen al conflicto que se quedan callados, no dicen nada. Entonces una persona te acercas y le dices, Cecilio, ¿estás bien? Y Cecilio va a estar así. Cecilio, ¿estás bien? Cecilio, ¿todo bien? Como una tortuga. Ahora, ¿qué pasa? No hay ningún gesto, no hay ningún sonido, no hay nada. Si nosotros estamos en una situación de conflicto y la otra persona se queda así, lo que va a pasar, lo más seguro que pase es de que nosotros nos desesperemos. ¿Y qué pasa si nos desesperamos? Si nos desesperamos, ya valió gorro. Ya valió gorro, ¿por qué? Porque a la hora de enojarnos, la tortuga se va a sentir muchísimo más incómoda, entonces se va a esconder más, se va a retraer más, entonces se va a dañar, se va a agravar el problema. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acuérdense que no podemos cambiar cómo se comportan los demás, pero sí podemos cambiar nuestra actitud hacia ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Paciencia. Tienes que relajarte, tienes que meditar, dalai, y tienes que entender que para afrontar a una persona tortuga te va a llevar muchísimo tiempo. Entonces, de antemano, tú te tienes que preparar mentalmente para esto. Entonces, primero, no se desesperen, no se enojen con la tortuga porque eso va a hacer que el conflicto se haga aún más grande. La relajación es la clave. Entonces, tenemos varios pasos. El primero es planear con tiempo, ¿ok? Pero con tiempo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Escoge el momento del día en el que vas a hablar con la tortuga donde no tengas nada importante que hacer después. ¿Por qué? Porque esto nos puede llevar horas para tratar de encontrar una reacción por parte de la tortuga o qué le está pasando. Entonces tú dices, no, pues mira, yo no tengo nada que hacer de aquí de las 5 a las 12 de la noche. Entonces, a ver, vamos a hablar con Cecilio. Cecilio, ¿qué tienes? Cecilio, ¿estás bien? Entonces planea con anticipación ese momento para hablar con ellos donde tengas muchísimo tiempo por delante, donde nadie te va a interrumpir. El segundo paso para afrontar a una tortuga es hacerle preguntas abiertas. Tenemos que hacer de todo para que ellos nos contesten. Si nosotros hacemos preguntas cerradas, no va a funcionar. ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta cerrada es cuando te contestan con un sí o un no o con una palabra nada más. Y una pregunta abierta es donde la respuesta requiere más de una palabra. Por ejemplo, ¿estás enojado? Sí. Cecilio. Eso es una pregunta cerrada. Entonces aquí es, Cecilio, te noto un poco molesto. ¿Qué tienes? ¿Ok? Cecilio, ¿cómo te sientes? Cecilio, ¿cómo te fue hoy? Por ejemplo, bien, ajá, ¿qué hiciste? En lugar de decirle cómo te fue, porque lo más seguro es que te diga bien o mal, lo único que le quieres decir, ¿qué hiciste? Cuéntame cómo estuvo tu día. Haz preguntas abiertas. Si estamos
tratando de ver por qué tenemos un conflicto con una tortuga, le tenemos que decir, oye, ¿qué fue lo que no te gustó? Me di cuenta que pasó esto, me di cuenta que no te gustó, ¿qué fue lo que no te gustó? ¿Qué te gustaría hacer al respecto o qué te gustaría que yo hiciera al respecto para cambiar la situación? Aquí no nada más es hacer preguntas abiertas, sino el cómo vamos a hacer preguntas abiertas, eso es la clave. En primero, ¿qué tenemos que hacer? Es como, tienes que hacer tus gestos, tu lenguaje no verbal tiene que decirle a la otra persona que estás esperando una respuesta. ¿Cómo puede hacer esto? Primero levantando las cejas, inclinándote hacia la persona, abriendo un poco la boca y también puedes mover las manos. Por ejemplo, así de, ¿cómo te has sentido? Y cuando ven que apenas va a hablar, así como que... ¿Sí vieron cómo levanté mis cejas? ¿Y cómo moví mis manos? Me faltó abrir la boca. Es que... Okay. Sí, me faltó. Ajá. Sí, ¿cómo te has sentido? Elabora. Ahora bien, también otra forma es ladear la cabeza, así como nuestros queridos perrunos, es así de que, oye, ¿y tú cómo te has sentido? Esta forma no verbal, te estoy diciendo de que estoy esperando una respuesta larga de tu parte y muchas personas captan el mensaje del lenguaje no verbal más que el mensaje verbal. Ahora bien, ya que le hicimos la pregunta a Cecilio, que está escondidito por ahí, ya que le hicimos la pregunta y que hicimos los ademanes, abrimos la boca y alzamos las cejas, obviamente Cecilio nos puede responder de dos formas. Nos puede responder nada. Oye, ¿qué pasó? Nada. ¿Todo bien? Sí. Entonces, si alguien te contesta nada, lo que tú puedes contestarles, ajá, ok, nada, ¿qué más? No, nada, todo bien, seguro, sí, porque mira, yo noto aquí que estás así y así y así. Háganlo hablar. Otra respuesta que podemos encontrar por parte de una tortuga es el, no sé, oye, ¿estás molesto? Esto es una pregunta cerrada, ¿estás molesto? Sí. ¿Por qué? No sé. Entonces, ¿qué puede? Cuando una persona te contesta no sé, háganle una pregunta. Dile, bueno, si tú supieras, ¿qué crees que sería? ¿Para qué? Para que esta persona anímenlo a hablar, porque acuérdense que esta persona tiene miedo de separar a las personas, tiene miedo de una confrontación. Entonces, hágansela fácil, ¿ok? No se desesperen y háblenle bonito y que ellos se sientan en confianza en un espacio seguro para que puedan platicar. El paso número 3 es ponerle un poco de humor a la situación. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque la tortuga se puede ofender y si se ofende ya valió. O sea, si en lugar de ponerle humor ya valió, entonces ya, la perdimos para siempre. Jamás va a salir de su caparazón. Ojo con esto. O sea, que sea un humor que la otra persona se ría con nosotros. No se rían de la tortuga, no se burlen. Y luego el número 4 es, si ya la tortuga ya le contaste chistes, bueno, ya le contaste chistes malos, ya te tropezaste delante de ella, ya le hiciste preguntas abiertas, ya le hiciste circo, maroma y gracia, entonces, ¿qué puedes hacer? Tratar de adivinar lo que está pensando. Ponte un ratito en sus zapatos y decir, a ver, si yo fuera una persona así y pasó esto, ¿cómo me sentiría? ¿Cómo me haría sentir esta situación que ocurrió? Entonces, una vez adivinando, podemos saber más o menos qué es lo que tiene a la tortuga así. Pero aquí yo a este paso sí le dudo un poquito porque mi percepción del problema puede ser muy, muy diferente a la percepción del problema de la tortuga. Entonces, como les dije, pues lo puede agravar aún más. Este paso sí me gusta mucho. Este paso yo creo que es lo mejor que puede haber. En el paso número 5 es, si se saltan el 4, sería el número 4, pero anyway. El último paso es muéstranle el futuro a la tortuga. ¿Qué quiere decir? Díganle, entiendo lo que está pasando, entiendo que esto es muy incómodo, pero ¿qué puede pasar si nosotros no arreglamos este problema? Si la persona está orientada a las tareas, díganle, mira, el problema aquí es de que, o sea, yo sé que estás enojado, Cecilio, yo sé que estás enojado con Erika, pero si tú no hablas con Erika, esa tarea no se va a realizar y no vamos a poder entregar el reporte. Entonces, ¿qué pasa? Si esta persona está orientada hacia las tareas, se va a preocupar por resolver la de la tarea y eso puede hacer que la motivemos a platicar de sus sentimientos o de lo que está pensando con respecto al conflicto. Ahora bien, si la persona está orientada hacia las relaciones, hacia las personas, pues díganle cómo puede afectar que no platiquen del conflicto con la otra persona. Háganle ver a la tortuga que si no resuelve el problema o si no dice lo que siente, el problema se va a agravar y va a alejar o va a afectar
de forma negativa a la relación que tiene con las otras personas. ¿Qué pasa si uno de nosotros es tortuga? A muchas personas no nos gusta el conflicto, las confrontaciones nos ponen muy nerviosas, entonces preferimos evitarlas. Pero ¿qué pasa? Pónganse a pensar en esto. Si yo estoy viviendo una situación de conflicto que no me gusta y me guardo mis sentimientos, ¿qué va a pasar? Me va a afectar internamente porque yo voy a evitar a esas personas, yo voy a evitar esa situación y puede afectar mi trabajo y con la relación a los demás lo único que va a hacer es que yo me aísle. ¿Por qué? Porque no le quiero dar la cara a esa persona. Entonces, aislarse no es la solución. Piensen también que eso de estarnos aguantando todos los sentimientos, eso nos daña la salud. Acuérdense que las emociones siempre salen y salen, puede ser de que me duele la garganta, puede ser una alergia, me pueden salir ronchas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí pónganse a pensar, si yo soy tortuga y evito los conflictos, esa confrontación en tiempo es muy pequeño el tiempo, a lo mejor va a ser muy, muy incómodo para mí confrontar a la persona o la situación. Y ojo, cuando digo confrontarla no digo que vayan y se peleen, sino que confrontarla quiere decir, oye, pasó esto, a lo mejor yo lo malinterpreté, pero no me gustó esto por esto y esto y esto. Entonces, piensen que va a ser un rato incómodo, pero ese rato incómodo, aunque sea muy, muy, muy incómodo, va a durar muy poco y que la contraparte de guardarme todo va a hacer que esto se prolongue más y pase tiempo, pasen días, semanas, incluso meses, yo sintiéndome mal y además puede que me afecte a mi salud, no solamente mi trabajo o las relaciones con los demás, sino que me puede afectar física y emocionalmente. Entonces, si eres tortuga, piensa, no hay bronca. Es mejor tener un ratito de incomodidad que pasarme mucho tiempo enfermo. Entonces ya saben, como todo el tiempo, si tienen alguna situación, si tienen algún problema, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que olerlo y después decidir si lo vamos a comer, vamos a jugar o vamos a orinarle y seguir nuestro camino. Acuérdense que la decisión... Acuérdate, la decisión es tuya.